String. En este video, le mostraremos cómo ensamblar el String 490-590E Elliptical. Comience seleccionando un área donde instalará y operará su máquina elíptica. Para un funcionamiento seguro, la máquina debe estar ubicada sobre una superficie dura y nivelada. Deje un área de trabajo mínima de 82,1 pulgadas por 57,9 pulgadas. Asegúrese de que el espacio de entrenamiento que elija tenga un espacio libre de altura adecuado, teniendo en cuenta la altura del usuario, y la altura máxima de los pedales con la inclinación completamente acoplada. Antes de comenzar el montaje, asegúrese de leer el manual de montaje detenidamente, ya que contiene importantes advertencias de seguridad y consejos de montaje. Tenga en cuenta que este procedimiento puede requerir 2 personas. Consulte el manual de montaje para obtener una lista completa de piezas. Se ha aplicado una calcomanía derecha, R e izquierda, L a las piezas para ayudar con el montaje. Es posible que se hayan proporcionado piezas seleccionadas de hardware como repuestos. Tenga en cuenta que puede quedar hardware restante después del montaje adecuado de su máquina. Se recomiendan las siguientes herramientas para este montaje. Se proporciona un trinquete para ayudar con el proceso de montaje. Cuando está configurado correctamente, el trinquete se puede utilizar para quitar y colocar rápidamente herrajes. Para apretar los herrajes, gire el trinquete en el sentido de las agujas del reloj, y haga que el interruptor direccional apunte hacia la derecha, como se muestra. Para quitar o desinstalar hardware, gire el trinquete en el sentido contrario a las agujas del reloj, y haga que el interruptor direccional apunte hacia la izquierda, como se muestra. Gire el mango del trinquete para ver si está configurado para girar en la dirección deseada. Si la herramienta no gira el hardware en la dirección deseada, use el dedo o el pulgar para empujar el interruptor direccional hasta que encaje en el otro lado. La herramienta ahora debería permitir la rotación del hardware en la otra dirección. Paso 1. Con la caja cerca del área de entrenamiento prevista, abra la solapa superior de la caja y corte las esquinas de forma segura. Asegúrese de no lesionarse al cortar la caja con tijeras o un cúter. Mantenga las manos y los dedos alejados del movimiento de las tijeras o del cúter en todo momento. Tenga en cuenta que la caja tiene grapas de envío que pueden ser dañinas. Mantenga sus manos y dedos alejados de ellos en todo momento. La caja se puede utilizar para proteger el suelo. Paso 2. Manteniendo el área despejada a lo largo de los extremos cortos de la caja, desembale, dejando el ensamblaje principal en los 2 bloques de envío inferiores. No corte las cintas de envío en el ensamblaje del riel o el ensamblaje principal hasta que se le indique. Asegúrese de retirar la varilla de inserción de envío del brazo del motor de inclinación, elevación, del conjunto principal antes de retirar el bloque de envío superior. Retire y reserve las piezas para el montaje. Las bridas deben permanecer en su lugar, así como los 2 bloques de envío inferiores. Paso 3. Comience el paso 3 conectando el ensamblaje del riel al ensamblaje principal. Para evitar posibles lesiones graves, cuando conecte el conjunto de rieles al conjunto principal, tenga cuidado de no pillarse o pellizcarse los dedos o las manos. No coloque los dedos ni las manos debajo de las piezas giratorias del conjunto de rieles. Algunas piezas se pueden desplazar ligeramente para ayudar con la alineación. Retire todo el hardware del conjunto de rieles antes de colocarlo. Al principio, solo apriete a mano todo el hardware. Luego, con todo el hardware iniciado, apriete completamente. Apriete completamente todo el hardware con la llave provista. Para apretar el hardware, gire la herramienta de trinquete en el sentido de las agujas del reloj. Coloque el interruptor direccional en el lado derecho. Si la herramienta no gira el hardware en la dirección deseada, use su dedo o pulgar para empujar el interruptor direccional hasta que encaje en el otro lado. Una vez que el ensamblaje del riel esté conectado, corte las bridas de envío del ensamblaje del riel, y fíjelas al brazo del motor de inclinación, elevación, del ensamblaje principal. Conecte el brazo del motor de inclinación utilizando los accesorios proporcionados. El hardware no se suministra en la bolsa de hardware. Tenga en cuenta que si se suministraron arandelas sueltas preinstaladas, asegúrese de utilizarlas en su máquina. Apriete completamente todos los herrajes usando las llaves provistas.
Etapa 4. Tenga en cuenta, este paso puede requerir 2 personas. Gire con seguridad el ensamblaje del marco a una posición vertical. Algunos componentes de la máquina pueden ser pesados o incómodos. Use una segunda persona cuando realice los pasos de ensamblaje que involucran estas piezas. No haga pasos que impliquen levantar objetos pesados o movimientos extraños por su cuenta. Pida a una segunda persona que ayude a bajar el conjunto de rieles. No corte las bridas de envío que sujetan los manillares inferiores hasta que se le indique que las corte. Paso 5. Levante ligeramente el ensamblaje del marco y retire el bloque de envío de debajo. Algunos componentes de la máquina pueden ser pesados o incómodos. Use una segunda persona cuando realice los pasos de ensamblaje que involucran estas piezas. No haga pasos que impliquen levantar objetos pesados o movimientos extraños por su cuenta. Baje suavemente el ensamblaje del marco. Levante el ensamblaje del marco desde el área de pivote interior, como se indica. Paso 6. Comience por ubicar el mástil de la consola y colóquelo encima del ensamblaje del marco. Conecte los cables y luego conecte el mástil de la consola al ensamblaje del marco. Algunos componentes de la máquina pueden ser pesados o incómodos. Use una segunda persona cuando realice el paso de ensamblaje que involucre estas piezas. No haga pasos que impliquen levantar objetos pesados o movimientos extraños por su cuenta. No pellizque ni corte los cables. Para ayudar a no pellizcar, tire suavemente de los cables desde la parte superior del mástil de la consola a medida que se baja sobre el ensamblaje del marco. Asegure el mástil de la consola con los 4 tornillos de la parte aproporcionados. Apriete completamente todo el hardware con la llave provista. Paso 7. Comience por ubicar el ensamblaje de la consola. Desde la abertura en la parte posterior del ensamblaje de la consola, retire con cuidado el extremo suelto del cable del ensamblaje de la consola. Luego retire el hardware del ensamblaje de la consola. No pellizque ni corte el cable. No permita que el hardware caiga dentro del ensamblaje de la consola. El hardware no se incluye en la bolsa de hardware. Retire el hardware con el destornillador proporcionado. Deje el hardware a un lado para volver a ensamblar. Paso 8. Comience colocando el ensamblaje de la consola en el mástil de la consola. Gire y asegure el ensamblaje de la consola al mástil de la consola, y luego conecte los cables de la consola. No pellizque ni corte los cables. Con el hardware que retiró anteriormente, conecte el mástil de la consola al ensamblaje de la consola. Apriete completamente el hardware con el destornillador proporcionado. A continuación, conecte los cables de la consola. Asegúrese de conectar completamente los conectores de los cables. Una vez conectado, empuje los cables en el mástil de la consola. Paso 9. Comience ubicando la cubierta de pivote de la consola. La cubierta se une al ensamblaje del marco, detrás del ensamblaje de la consola. Si es necesario, ajuste el ángulo del ensamblaje de la consola con la llave provista. Luego fije la cubierta de pivote de la consola al ensamblaje del marco. Empuje lentamente la cubierta en su lugar. Paso 10. Comience ubicando las piernas. Se ha aplicado una calcomanía derecha, R e izquierda, L a las piezas para ayudar con el montaje. Fije las patas al ensamblaje del marco, como se muestra. No corte las bridas de envío. Se ha aplicado lubricante a algunos de los componentes involucrados en este paso. Asegúrese de tener a mano un paño o una toalla de papel para limpiar cualquier exceso de lubricante de sus manos después de la instalación. El hardware no se incluye en la bolsa de hardware. Monte la pata primero y luego asegúrela en su lugar con los accesorios proporcionados. Asegúrese de que la pata quede recta sobre los rieles. Apriete completamente todo el hardware con la llave provista. Repita estos pasos para el lado opuesto. Una vez que ambas patas se han asegurado firmemente, el paso 10 ahora está completo. Paso 11. Comience ubicando las bridas, ubicadas en el lado inferior de los manillares inferiores. Corte las bridas de envío que aseguran ambos manubrios inferiores, y luego fije los pedales al ensamblaje del marco.
Para evitar posibles lesiones graves, cuando inserte el extremo del pedal en el manillar inferior, tenga cuidado de no pillarse o pellizcarse los dedos o las manos. Asegúrese de permanecer fuera del camino de los manubrios. No gire completamente los manillares inferiores o se dañarán los cables de los manillares. Cuando inserte los pedales en las patas, asegúrese de que el poste esté centrado con la abertura de la pata. Se ha aplicado lubricante a algunos de los componentes involucrados en este paso. Asegúrese de tener a mano un paño o una toalla de papel para limpiar cualquier exceso de lubricante de sus manos después de la instalación. Se ha aplicado una calcomanía derecha, R e izquierda, L a las piezas para ayudar con el montaje. Asegúrese de que la llave del pasador de pivote esté completamente colocada en la muesca del manillar inferior. Gire ligeramente el pasador de pivote para ayudar con un ajuste adecuado. El pasador de pivote quedará al ras con el exterior del manubrio inferior cuando esté colocado apropiadamente. Asegure el frente usando el hardware provisto. Apriete completamente todo el hardware con la llave provista. Asegure ambos extremos. El hardware no se incluye en la bolsa de hardware. Repita estos pasos para el lado opuesto. Una vez que ambos pedales estén firmemente asegurados, el paso 11 ya está completo. Paso 12. Comience ubicando los manubrios superiores. Se ha aplicado una calcomanía derecha, R e izquierda, L a las piezas para ayudar con el montaje. Para evitar posibles lesiones graves al insertar los extremos de los tubos en los manillares inferiores, tenga cuidado de no pillarse o pellizcarse los dedos o las manos. Algunos componentes de la máquina pueden ser pesados o incómodos. Use una segunda persona cuando realice el paso de ensamblaje que involucre estas piezas. No haga pasos que impliquen levantar objetos pesados o movimientos extraños por su cuenta. No pellizque ni corte los cables. Conecte los cables. Mientras inserta el manillar superior, tire suavemente del cable hacia abajo en el manillar inferior y fije el manillar superior. Asegure ambos manillares con los tornillos proporcionados, 4 por manillar. Apriete completamente todo el hardware con la llave provista. Cuando los manillares superiores estén conectados, empuje los cables expuestos hacia atrás en los manillares superiores tanto como sea posible sin dañarlos. Una vez que ambos manubrios superiores se hayan asegurado firmemente, el paso 12 ahora está completo. Paso 13. Comience colocando primero las cubiertas interiores. Fije las cubiertas interiores del manillar y luego encaje las cubiertas exteriores del manillar en el conjunto del marco. Empuje la cubierta a través de los orificios del riel asignado, como se muestra. No pellizque ni corte los cables dentro de los manubrios. Antes de instalar el hardware, inspeccione para asegurarse de que el hardware no corte ninguno de los cables dentro del manillar. Si es necesario, ajuste los cables e inspeccione nuevamente. Asegure la cubierta interior del manillar con los tornillos proporcionados. Apriete completamente el hardware con el destornillador proporcionado. Encaje la cubierta exterior del manillar en el conjunto del marco y repita estos pasos para el lado opuesto. No pellizque ni corte los cables dentro de los manubrios. Paso 14. Despeje una ruta al área de entrenamiento prevista. Para un funcionamiento seguro, el área de entrenamiento prevista debe estar sobre una superficie dura y nivelada. Permita un área de entrenamiento mínima de 2,1 metros por 1,5 metros, 82,1 pulgadas por 57,9 pulgadas. Mantenga el área de entrenamiento despejada 0,6 metros, 24 pulgadas, a lo largo del lado que se usa para acceder a la máquina, y en la parte trasera de la máquina. Esta es la distancia de seguridad recomendada para el acceso y paso y desmontajes de emergencia de la máquina. Asegúrese de que el espacio de entrenamiento que está utilizando tenga un espacio libre de altura adecuado, teniendo en cuenta la altura del usuario y la inclinación máxima de la máquina. Mantenga a terceros fuera de este espacio cuando la máquina esté en uso.
Paso 15. Para mover su máquina, use el asa de transporte, incline la máquina sobre las ruedas de transporte, y luego gírela y bájela con seguridad hacia el área de entrenamiento prevista. No use los manubrios, el mástil de la consola o la consola para levantar o mover la máquina. Se pueden producir lesiones personales o daños en la máquina. La máquina puede ser movida por una o más personas dependiendo de sus habilidades y capacidades físicas. Asegúrese de que usted y los demás estén en buena forma física y puedan mover la máquina de forma segura. Muévase a la ubicación según sea necesario. Coloque la máquina sobre una superficie limpia, dura y nivelada, libre de materiales no deseados u otros objetos que puedan obstaculizar su capacidad de moverse libremente. Se debe utilizar una alfombrilla de goma debajo de la máquina para evitar la liberación de electricidad estática y proteger el suelo. Paso 16. Comience por ubicar el cable de alimentación. A continuación, conecte el cable de alimentación a la parte inferior delantera del ensamblaje del marco. Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente introducido en la entrada de alimentación de la máquina. ¡Felicidades! El montaje de la elíptica Schwinn 490-590 ya está completo. Antes de usar su máquina, haga una inspección final. Inspeccione su máquina para asegurarse de que todos los sujetadores estén apretados y que los componentes estén correctamente ensamblados. Asegúrese de registrar el número de serie en el campo provisto al frente del manual. Retire con cuidado la película protectora de plástico de la pantalla, el teclado y la parte superior de la consola. Debido a la electricidad estática, pueden aparecer imágenes fantasmas en la pantalla, pero desaparecerán después de unos minutos. Aplique una pequeña cantidad de lubricante de silicona a un paño, y limpie los rieles para eliminar el ruido de los rodillos. El lubricante de silicona no está destinado al consumo humano. Mantener fuera del alcance de los niños. Guárdelo en un lugar seguro. No lo use hasta que la máquina haya sido completamente ensamblada e inspeccionada para un funcionamiento correcto de acuerdo con el manual del propietario. Después de sus primeros entrenamientos, será necesario volver a apretar algunos accesorios. Para asegurar un funcionamiento suave y silencioso, asegúrese de apretar el hardware indicado después de 3 entrenamientos. Asegúrese de inspeccionar y apretar completamente todo el hardware mensualmente o cada 20 horas de uso. Después de 3 entrenamientos, apriete los herrajes del ensamblaje del riel. Apriete los herrajes del brazo del motor de inclinación, elevación. Y finalmente, apriete los herrajes del mástil de la consola. Consulte el manual de montaje para los entrenamientos, la resolución de problemas y otras funciones del programa. Disfrute de su nueva elíptica Schwinn 490-590. Presentado por Schwinn.